Hola amigos, a continuación les presentamos una breve historia de la hacienda de Guaracha. El origen del nombre de Guaracha es purépecha, guaraní, bailar, guaracua, baile. El significado de guarachita apunta que quiere decir bailadorcito. Todo ello viene a fundamentar la tradición loca, en el sentido de que guaracha significaría baila señor. En 1789 la hacienda de San Juan se convirtió en Guaracha y el pueblo de San Miguel se redujo a Guarachita. A lo largo de los siglos serían los problemas por la tierra y no por el nombre los que caracterizarían las relaciones entre el pueblo de Guarachita y la hacienda de Guaracha. Las posesiones de la antigua hacienda de Guaracha se hallaban ubicadas en la porción michoacana del plan de la Ciénega de Chapala y sus cerros y colinas circundantes. Ocupaban sus extensiones considerables zonas de lo que hasta antes de la Constitución de 1917 fueron los distritos de Zamora y Jiquilpan. En 1790 se hizo una subasta de la hacienda de Guaracha. Don Victorino Jasso, un comerciante próspero de Tangancícuaro, inmediatamente mostró su interés por la hacienda, la cual se le otorgó por 200,000 pesos. Guaracha al inicio del siglo XVII se encontraba en posesión de numerosos esclavos negros y en plan de abastecedora del mercado zamorano. La hacienda de Guaracha fue considerada uno de los latifundios más grandes de Occidente. Su éxito se basaba en la explotación de los campesinos a quienes les había arrebatado sus tierras. El despojo fue posible en parte porque las comunidades indígenas no contaban materialmente con un título de propiedad de sus tierras. Esta descarada depredación de las tierras de los pueblos y comunidades indígenas fue en verdad el fundamento de la política agraria del régimen porfirista. A los peones de la hacienda no les quedaba más que refugiarse en la renuencia a aumentar su trabajo por la escasez de sus fuerzas físicas y por la incomodidad de la fatiga corporal que les causaba. Más perspectivas no tenían que las de vivir y morir en el desaliento constante de ver cómo el producto de su trabajo solo les proporcionaba lo indispensable. En 1625 Alfonso de Ábalos decidió vender la hacienda del Monte, donde se encontraba incluida la hacienda de Guaracha. El 6 de abril de ese año extendió escrituras de venta al zamorano Pedro de Salceda de Andrade, que mediante este acto acaparó la parte del oriente de la Ciénega, donde se plantaba Guaracha, y el sur de la laguna de Chapala, desde Tizapán y Socumatlán hasta Quitupan y Mazamitla. Urgida la propiedad de una mayor extensión de tierras y de un mayor número de trabajadores, los latifundios recurren a englobar los terrenos comunales de los pueblos limítrofes y, de ser posible, a acaparar también las pequeñas propiedades de los campesinos libres y a eliminar la práctica del arrendamiento, la aparcería o medianía. Este camino conduce a la creación de la propiedad agrícola individual en forma de pequeñas haciendas, fincas, ranchos, etc. En la segunda mitad del siglo XVII, las haciendas de Cojumatlán, El Monte y Guaracha se mantuvieron en propiedad de la familia zamorana de los Salceda, que, como veíamos, también extendían sus dominios sobre el norte de la Ciénega de Chapala, con las haciendas de Buenavista y Cumuato. Para muchos la hacienda no era buen negocio, es por eso que la hacienda de Guaracha tuvo muchos propietarios durante su trayectoria. Un nuevo vástago de la parentela Salceda, Manuel Señor de Salceda, en 1710 sacó a pública subasta a Guaracha, Cojumatlán y El Monte. El 6 de octubre del año siguiente se efectuó el remate en favor del capitán Fernando Antonio Villamar Villamil, tras una erogación de 148,000 pesos. En 1785, la escasez de lluvia originó un año de hambre que se vio acompañada de una cruel epidemia que originó 89,000 muertes, según cálculos del Obispado de Michoacán. Por esta razón, y la escasez de trabajadores, la hacienda se vio obligada a traer esclavos negros. En cambio, la hacienda de Cojumatlán se iba ampliando sobre las tierras de Zaguayo, Jiquilpan y Mazamitla, originándose arduos pleitos.
En 1783, otra vez parte de la hacienda de Guaracha tuvo que ser vendida. Don José Antonio y don Jerónimo Villamar Villamil remataron esa enorme porción oriental y meridional de la ciénega en la cantidad de 172,000 pesos, en bien de don Manuel Esteban Anaya, desmembrando el latifundio que por unos 158 años formara Cojumatlán, El Monte, Guaracha, Cumuato y Buenavista. No todo era tranquilidad y trabajo en torno de la hacienda, pues con frecuencia en los alrededores merodeaban gavillas de asaltantes y bandoleros. Tal vez la más temible fue la capitaneada por Martín Toscano y Francisco Gil, especializada en asaltar los envíos de metal por el Camino Real de Colima. La región de Guaracha solo se vio libre de ellos por los años 1803, cuando lo sorprendió y capturó el caporal de la hacienda José Serafín Ceja. Toscano fue pasado por las armas en México y Gil en Guadalajara. Sin embargo, la leyenda se encargó de transformarlos en héroes. Es sin duda alguna que el tiempo más próspero de la hacienda fue durante la época de don Victorino Jasso. Tiempos difíciles se avecinaban para la hacienda de Guaracha, cuando el cura don Miguel Hidalgo iniciaba el movimiento de independencia en 1810. A su paso por Zamora, dejó como comisionado a José Antonio Torres para difundir el fuego libertario en pueblos, ranchos y haciendas de la ciénega de Chapala, y al grito de "a matar gachupines". Era claro, como tantos de los desposeídos de tierras o dañados en sus intereses por el reciente rebostecimiento de la hacienda de Guaracha y Cojumatlán, no conocían ni tenían a otro gachupín más que el rico hacendado guaracheño. Y fue así que los huestes independentistas, reclutados en Zaguayo y alrededores por Luis Macías, se juntaron en contra del gachupín de Guaracha. Tras incendiarle sus casas en Tangancícuaro, le cayeron a Guaracha, lo golpearon con enojo, mataron a su hijo que pretendió quitárselos y a él lo dejaron por muerto. Moribundo, fue conducido a Zamora. Antes de llegar a su casa se le cortó el resuello. A otro Jasso, el presbítero don José Benito, lo aprendieron, lo soltaron moribundo y también murió en el camino. Así que fueron los Jasso de las primeras víctimas del conflicto en la región. Muerto don Victorino Jasso, un yerno suyo de apellido Morales se había hecho cargo de la hacienda en medio de un sinnúmero de riesgos. Sin duda alguna, el cultivo de la caña de azúcar era el que más caracterizaba y ocupaba el trabajo de la hacienda. Los cañaverales se localizaban principalmente en las laderas bajas de los cerros para evitar el encharcamiento y poder efectuar el riego por gravedad. La hacienda de Guaracha también acuñaba su propia moneda para hacer su negocio más próspero. Aquí les presentamos una de esas monedas: Jiquilpan, Zaguayo y Guaracha. La hacienda de Guaracha contaba con un ingenio azucarero. El volumen de la producción azucarera del ingenio de San Ignacio era considerable. Asentaron que el ingenio de Guaracha molía diariamente en tiempo de zafra entre 300 a 350 toneladas de caña. Se producía un alcohol de gran calidad que era el orgullo de sus productores, quienes para impresionar a los visitantes arrojaban un puño de alcohol al aire que se evaporaba en el viento sin caer gota al suelo. Religiosamente, la capilla de la hacienda era el centro obligado del culto. Bien adornada con buenas esculturas y ricos paramentos, era vicaría de Guarachita. De esta se menciona la veneración que se tenía a un crucifijo bajo la advocación del Señor de la Salud. Todo el diseño de la hacienda obedece a un amplio y sobrio estilo neoclásico de una cierta inspiración francesa que trazó los pórticos de esbeltas columnas y rebajadas arcadas, así como también sus interesantes capiteles, cornisas y balustradas. La capilla adosada al edificio fue rematada con una ágil torre terminada en octubre de 1891. Todavía en los años 1930, los vecinos del pueblo de Jaripo y de San Antonio Guaracha recordaban y denunciaban los despojos sufridos por parte de la hacienda de Guaracha en la época colonial y exigían restitución.
Por su atención, muchísimas gracias. Esperamos que este breve documental haya sido de su gusto y de su agrado. Yo soy Martín Sánchez.